El dinero no cambia a los hombres, solo los desenmascara. Hay un libro que llevas décadas viendo en hoteles, en casas de tus abuelos, en las manos de predicadores un domingo cualquiera, un libro que creías entender, pero nunca nadie te dijo que entre sus páginas antiguas hay un mapa del dinero. No estoy hablando de religión, estoy hablando de códigos. De principios tan poderosos que los empresarios más ricos del mundo los aplican sin siquiera saber de dónde vienen. Porque la verdad no necesita que creas en ella para funcionar. La gravedad no te pregunta si tienes fe, simplemente actúa. Y hoy te voy a revelar algo que puede cambiar para siempre tu forma de ver los negocios, el dinero y tu propio destino. Los mandamientos financieros que están escondidos en ese libro, no como dogma, sino como una arquitectura invisible de la abundancia. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es un sermón, es un despertar. Hay una trampa en la que caen millones de personas. Creen que el dinero es malo, sucio, pecaminoso. Repiten frases sin entenderlas. El dinero es la raíz de todos los males. Pero eso no es lo que realmente dice. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia pequeña. Es abismal. Es la línea entre la esclavitud y la maestría. El dinero no es tu Dios, pero tampoco es tu enemigo. Es una herramienta. Un amplificador. Y como toda herramienta, depende de las manos que la usan. Imagina un martillo. Puede construir una casa, o destruir una vida. ¿Es el martillo el problema? No. Es la intención detrás del golpe. Es el corazón que dirige la mano. Hay un principio claro. La mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. No está hablando de suerte. No está hablando de contactos. No está hablando de privilegios. Está hablando de acción. De disciplina. De respeto por el recurso. De entender que cada dólar que pasa por tus manos no es solo dinero, es energía. Y esa energía o se multiplica, o se pierde, dependiendo de cómo la uses. Conocí a un empresario que siempre estaba roto. Tenía ideas brillantes, trabajaba jornadas interminables, sacrificaba fines de semana, dormía poco, pero menospreciaba el dinero. Decía cosas como, yo no hago esto por plata, lo hago por pasión. Y el universo le creyó. Porque cuando menosprecias algo, lo alejas de tu vida. Cuando rechazas el dinero también te rechaza. El día que entendió que podía amar su propósito y, al mismo tiempo, honrar el dinero como el combustible de ese propósito, todo cambió. No fue suerte. Fue claridad. Fue el momento en el que dejó de ver el dinero como el enemigo de su alma, y empezó a verlo como el aliado de su misión. El primer mandamiento no es hazte rico. Es algo más profundo. Respeta la energía del dinero sin venderte a ella. Trátalo como lo que es, un recurso neutral que amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te expande. Si eres egoísta, también. El dinero no transforma, revela. Y aquí está la paradoja que casi nadie entiende. Cuando dejas de idolatrarlo, cuando dejas de perseguirlo con ansiedad, cuando lo respetas sin arrodillarte ante él, es cuando empieza a acercarse a ti. Como si reconociera que ahora sí estás listo para sostenerlo. Ahora, el segundo mandamiento te va a incomodar, porque va en contra de todo lo que te enseñaron. Vivimos en la era de la inmediatez. Queremos resultados ya. Invertir hoy y ganar mañana. Validación instantánea. Éxito express. Pero hay un principio antiguo que el mundo moderno olvidó. El ritmo de las estaciones. Hay quienes nunca avanzan porque siempre están esperando el momento perfecto. Analizan, dudan, se preparan, pero no ejecutan. Y la verdad es dura. Si esperas condiciones perfectas, nunca vas a empezar. ¿Cuántas personas llevan años preparándose? Comprando cursos, leyendo libros, consumiendo contenido, pero sin dar el paso. Esperan la señal, la validación, la certeza, pero nunca siembran. Porque tienen miedo. Porque no es el momento. Porque el mercado está difícil. Porque no tienen suficiente dinero. Porque siempre hay una excusa nueva. Y mientras tanto, el tiempo pasa. La vida no espera. Y hay un principio que, si lo entiendes, te cambia para siempre. Todo lo que siembras, eso mismo cosechas. No lo que piensas. No lo que dices. Lo que haces. Si no siembras, no hay cosecha. Así de simple. Así de brutal. Esto no es motivación barata. No es una frase bonita para Instagram. Es una ley.
Es causa y efecto. Es como funciona el mundo, aunque nadie te lo explique así. Si siembras trigo, no cosechas oro. Si siembras inconsistencia, no esperes estabilidad. Si siembras mediocridad, no llores cuando tu vida sea mediocre. Si das a medias, recibirás a medias. El universo no te debe nada, pero tampoco te niega nada. Simplemente te devuelve lo que le entregas. Conocí a alguien que apostó todo por una idea. Vendió lo que tenía. Tomó riesgos que nadie entendía. Le dijeron que no era el momento, que el mercado estaba mal, que iba a fracasar. Y fracasó. En pocos meses lo perdió todo. Dinero, estabilidad, orgullo. Pero no perdió lo más importante. No perdió la experiencia. No perdió la lección. No perdió la transformación. Porque hay algo que casi nadie entiende. Antes de crecer, la semilla muere. Se entierra. Desaparece. Parece que todo terminó. Pero en realidad, es donde todo comienza. Ese es el segundo mandamiento. Siembra antes de cosechar, incluso cuando no veas resultados. Siembra cuando tengas miedo. Siembra cuando dudes. Siembra cuando nadie crea en ti. Porque la cosecha no responde a tu ansiedad, responde a tu constancia. Tu trabajo no es controlar el tiempo. Tu trabajo es respetar el proceso. Ahora, el tercer mandamiento es el que separa a los que sobreviven de los que realmente prosperan. No se trata solo de cuánto ganas, se trata de qué haces con lo que ganas. Muchos reciben dinero, pero pocos lo retienen. Muchos generan ingresos, pero viven en escasez. Porque no administran. Hay un principio claro. Quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Si no puedes manejar 100, no podrás manejar 10,000. Si no sabes cuidar poco, perderás lo mucho. El tercer mandamiento es este. Administra bien antes de expandirte. Y esto es más profundo de lo que parece, porque aquí es donde se rompe la mayoría de las personas. No es la falta de dinero lo que los destruye, es la falta de dirección. El dinero mal gestionado siempre desaparece. No importa cuánto entre, si no sabes dirigirlo, se va. Y lo más peligroso es que muchas personas creen que el problema es no ganar suficiente, cuando en realidad el problema es que nunca aprendieron a administrar lo que ya tenían. Porque el dinero no se queda contigo por emoción, se queda contigo por estructura. Conocí personas que duplicaron sus ingresos en un año, y al final estaban igual o peor que antes. Más ingresos, pero también más caos. Más dinero, pero también más fugas. Más oportunidades, pero cero control. Porque ganar dinero no es el sistema. Administrarlo sí. El dinero es como agua. Si no tienes un recipiente sólido, no importa cuánta agua llegue, se derrama, se pierde, se evapora. Y eso es exactamente lo que pasa en la vida financiera de la mayoría. Entran ingresos, pero no hay sistema. Entran oportunidades, pero no hay orden. Entra dinero, pero no hay control. Y el resultado siempre es el mismo. El dinero no se acumula, se dispersa. El tercer mandamiento te obliga a cambiar el enfoque. Antes de pensar en crecer, tienes que aprender a sostener. Antes de buscar más, tienes que aprender a cuidar lo que ya tienes. Porque si no puedes administrar poco con claridad, el mucho te va a destruir en silencio. Y esto no es teoría. Es un patrón. Mira, cualquier persona que pierde dinero constantemente, no es porque el dinero sea malo, es porque no tiene estructura para contenerlo. Gasta sin estrategia. Invierte sin conocimiento. Consume sin intención. Y luego se sorprende de no avanzar. Pero la realidad es simple y fría. El dinero no desaparece, solo cambia de lugar y si no sabes a dónde fue, es porque nunca lo dirigiste. El tercer mandamiento te entrena en algo que casi nadie quiere aprender. Control consciente. Saber cuánto entra. Saber cuánto sale. Saber qué se queda y saber por qué se va. Porque cuando tienes claridad, tienes poder. Y cuando tienes poder sobre tu dinero, recién ahí estás listo para crecer. La expansión sin administración es solo aceleración del desastre. Pero la administración correcta convierte incluso poco dinero en una base sólida y desde una base sólida, todo crecimiento es sostenible. Ese es el punto que casi todos se saltan. Quieren multiplicar sin aprender a sostener. Quieren escalar sin aprender a controlar. Quieren abundancia sin estructura. Y la vida no funciona así. El dinero no recompensa el deseo, recompensa el orden. Y este mandamiento es la prueba más clara de eso. El cuarto mandamiento rompe otro mito que a muchos les cuesta aceptar porque va en contra de la comodidad mental.
No pongas todo en un solo lugar. Diversifica. Pero no lo entiendas como lo repite la gente sin profundidad, como si fuera solo tener varios negocios o varias inversiones. Esto es más profundo. Es una forma de supervivencia financiera. Hay un principio antiguo que dice: reparte en varias partes, porque no sabes qué mal vendrá. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque el problema no es el mal, el problema es la falta de preparación ante lo inesperado. La vida no avisa cuando cambia. El mercado no te pide permiso para caer. Un cliente grande puede irse. Una empresa puede cerrar. Una oportunidad puede desaparecer de un día para otro. Traducción simple: no dependas de una sola fuente. No dependas de un solo ingreso. No dependas de una sola oportunidad. Porque cuando tu estabilidad depende de una sola cosa, en realidad no tienes estabilidad, tienes fragilidad disfrazada de éxito. He visto personas con buenos salarios que parecen estables, hasta que un día la empresa recorta personal. He visto emprendedores con un solo producto que funcionaba perfecto, hasta que el mercado cambió y los dejó sin nada. Y no fue falta de talento. Fue exceso de dependencia. Diversificar no es paranoia. Es inteligencia aplicada al riesgo. Pero aquí viene lo que casi nadie entiende. Diversificar no significa dispersarte sin dirección. No es hacer de todo un poco. Es construir varias columnas que sostienen el mismo propósito. Ingresos distintos, sí, pero con una misma mentalidad. Activos distintos, sí, pero con una misma visión. Porque si todo lo que tienes depende del mismo sistema, del mismo tipo de cliente o del mismo flujo, no estás diversificado, estás repetido. Y lo repetido cae junto. El empresario sabio no solo busca ganar más, busca que su dinero no tenga un solo punto de falla. Porque entiende algo básico. No importa cuánto estés ganando hoy, importa qué pasa si eso desaparece mañana. Y esa es la diferencia entre los que crecen y los que sobreviven con miedo. Diversificar no te hace rico de inmediato, pero te hace difícil de destruir. El quinto mandamiento es este: sé generoso, pero con sabiduría. Da desde la abundancia, no desde la carencia. Da sin vaciarte. Da donde haya tierra fértil. Porque la verdadera generosidad no te deja vacío, te expande. No te empobrece, te multiplica. Pero solo cuando nace de claridad, no de emoción. Solo cuando nace de conciencia, no de presión. Y ahora viene algo importante. Si alguna vez diste demasiado, si alguna vez ayudaste a la persona equivocada, si alguna vez confundiste amor con autosacrificio, no eres el único. Pero lo que haces con esa lección es lo que define tu próximo nivel. Porque estos mandamientos no son teoría, son experiencia. Los 5 mandamientos que faltan es donde empieza el verdadero cambio, y uno de ellos cambiará tu forma de ver el fracaso para siempre. Otro te revelará por qué algunos empresarios atraen oportunidades, mientras otros repelen el dinero sin siquiera saberlo. Respira, prepárate, porque ahora viene lo que muy pocos están listos para escuchar. El 6º mandamiento va a centrarte, porque no es un mandamiento sobre dinero, es un mandamiento sobre el ego. Toca el orgullo, toca esa parte de ti que quiere hacerlo todo solo, que cree que pedir consejo es señal de debilidad, que confunde independencia con terquedad. Proverbios 15, versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Traducción directa: tus planes no fracasan por falta de talento, fracasan por exceso de ego. Fracasan cuando actúas en soledad arrogante. Y se fortalecen cuando tienes la humildad de escuchar a quienes ya caminaron el camino que tú apenas estás empezando a recorrer. Pero aquí está el detalle que casi nadie capta. No cualquier consejo sirve. No cualquier voz merece tu oído. Hay gente que te va a aconsejar desde el miedo que ellos nunca vencieron. Hay gente que te va a decir que no se puede, porque ellos nunca pudieron. Y hay gente que va a proyectar sus límites sobre tus sueños y te va a pedir que seas realista, cuando en realidad te están pidiendo que seas tan pequeño como ellos. El 6º mandamiento no te pide escuchar a todos. Te pide construir un consejo de sabios. Gente que ya logró lo que tú quieres lograr. Gente que tiene las cicatrices que tú todavía no tienes, pero estás a punto de ganarte. Gente que no te acaricie el ego, sino que te corrija la dirección. Gente que te diga la verdad aunque incomode, no lo que quieres escuchar. Y aquí viene lo incómodo. También tienes que estar dispuesto a pagar por ese consejo. Porque el conocimiento de valor cuesta. A veces en dinero, sí, pero muchas veces cuesta más en humildad. En reconocer que no lo sabes todo. En bajar la guardia. En aceptar que necesitas guía.
Conocí a un empresario que perdió 2 negocios por necio. Cada vez que alguien le advertía de un riesgo, él sonreía con soberbia y decía, «Yo sé lo que hago». Hasta que la realidad le demostró que no sabía lo suficiente. En su tercer intento hizo algo distinto. Contrató mentores. Escuchó. Preguntó. Se dejó corregir. Construyó un consejo real, no un círculo de aplausos. Y esa tercera empresa, hoy, sigue creciendo más de una década después. Porque el problema nunca fue su capacidad. Fue su falta de dirección externa. Y ahora el 7º mandamiento, y este duele todavía más, porque contradice todo lo que el mundo te enseñó sobre el fracaso. Proverbios 24, versículo 16 revela, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nota algo importante. No dice si cae. Dice cuando cae. Porque el fracaso no es una excepción en el camino del éxito, es parte del camino. Pero hay algo más profundo aquí. No dice que el justo nunca cae. Dice que cae, una y otra vez, y aún así se levanta. El mandamiento no es no fracases. El mandamiento es, levántate siempre una vez más de las que caíste. El mundo te miente cuando te dice que el éxito es una línea recta hacia arriba. El éxito real es un electrocardiograma. Sube, baja, sube, baja. Y si la línea se vuelve completamente plana, no es éxito, es ausencia de movimiento. Y el movimiento, aunque sea caótico, es señal de vida. He visto empresarios destruidos por un solo fracaso. No por el fracaso en sí, sino por lo que creyeron que significaba. Interpretaron la caída como identidad. Si fallé, no sirvo. Si perdí, no nací para esto. Cuando en realidad, el fracaso no estaba cerrando el camino. Estaba afinando al caminante. Estaba quitando lo innecesario. Estaba rompiendo el orgullo. Estaba forzando evolución. Estaba revelando quién realmente tenía la capacidad de continuar cuando ya no había aplausos ni garantías. Porque en los negocios, como en la vida, no gana el que nunca cae. Gana el que aprendió a levantarse sin negociar su identidad con la caída. El 7º mandamiento es brutal en su simplicidad. El fracaso no es tu enemigo, es tu maestro. Y aquí no hay matices cómodos, no hay discursos suaves para proteger el ego. Aprende o repite. Esas son tus únicas opciones. No existe una tercera vía. O extraes la lección, aunque duela, aunque incomode, aunque tengas que admitir que te equivocaste, y avanzas diferente. O repites el mismo patrón una y otra vez hasta que la vida, con más presión, más pérdida o más dolor, te obligue a entender lo que ignoraste. Y si estás decidido a transformarte de verdad, si algo de esto resonó en lo profundo de tu pecho, entonces declara esto con intención. Abandono mi antiguo yo. No es una frase motivacional vacía. Es un corte interno. Es una decisión psicológica. Porque las palabras tienen dirección, y cuando las dices en voz alta o las escribes, estás dibujando una línea entre lo que eras y lo que estás dispuesto a construir. El 8º mandamiento habla de tiempo, pero no como lo entiendes. Eclesiastés 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es poesía decorativa. Es estrategia de vida. Es entender que no todo se hace cuando quieres, sino cuando corresponde. Hay momentos para sembrar y momentos para cosechar. Momentos para invertir y momentos para guardar. Momentos para expandir y momentos para consolidar. El problema es que vivimos en una cultura que no respeta los ciclos. Queremos resultados inmediatos en procesos que requieren maduración. Queremos cosechar lo que apenas sembramos ayer. Queremos escalar cuando ni siquiera hemos estabilizado lo que tenemos. Y cuando eso no sucede, no pensamos que es tiempo, pensamos que es fracaso. Pero aquí está el lado oscuro de este mandamiento que casi nadie te enseña. También existen ventanas de oportunidad que no esperan a que te sientas listo. Hay momentos en los que tienes que moverte aunque todavía tengas miedo, aunque todavía no te sientas preparado, porque si esperas a sentirte completamente seguro, la oportunidad desaparece. La sabiduría del 8º mandamiento no es solo saber esperar. Es saber cuándo esperar. Y cuándo actuar. Es discernimiento. Es intuición entrenada. Es esa capacidad interna de leer el momento sin que todo esté perfectamente claro. Es esa voz interna que susurra ahora o todavía no. Y tener el coraje de obedecerla aunque tu mente lógica grite lo contrario. Y ahora el 9º mandamiento. Este es el que menos gusta, porque no tiene glamour, no tiene emoción, no tiene atajos. Solo exige una cosa: disciplina diaria.
Proverbios 21, versículo 5 enseña: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Mira esa palabra, diligente. No dice genio. No dice talentoso. No dice privilegiado. Dice diligente. Constante. Persistente. Repetitivo en lo correcto. El que hace lo que tiene que hacer incluso cuando no tiene ganas. El que honra sus compromisos aunque nadie lo esté mirando. El que construye ladrillo a ladrillo aunque el resultado todavía no exista a la vista. Y ahora contrasta eso con el que se apresura alocadamente. El que busca atajos. El que quiere resultados sin proceso. El que salta de idea en idea sin terminar nada. El que abandona lo que empezó porque apareció algo mejor. El que persigue cada tendencia creyendo que esta vez sí será la que lo salve. Pero lo único que cambia en su vida no son los resultados, son los intentos. Y eso no construye riqueza, construye confusión. Porque la abundancia no responde a la velocidad, responde a la consistencia. La diferencia entre riqueza y pobreza muchas veces no está en las oportunidades, está en la disciplina. En la capacidad de sostener lo que no es emocionante. En la capacidad de hacerlo repetitivo, lo silencioso, lo que no da likes ni aplausos, pero que construye fundamentos sólidos cuando nadie está mirando. Y ahora llegamos al 9º mandamiento, el que cierra el círculo, el que une todo lo anterior. Malaquías 3, versículo 10 hace una promesa que suena casi imposible. Traed todos los diezmos al alfolía y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, olvida por un momento el debate religioso. Quédate con el principio. Da primero, recibe después. Invierte en lo que importa antes de gastarlo en lo que no importa. Honra el ciclo de la abundancia antes de exigir que el ciclo te honre a ti. Este no es un mandamiento sobre dar dinero a una institución. Es un mandamiento sobre orden interno. Sobre prioridades. Sobre entender qué va primero y qué va después en la estructura de tu vida financiera. Es el principio de poner primero lo que multiplica, y no lo que solo consume. De sembrar en tierra fértil antes de dispersar recursos en tierra estéril. He visto empresarios que ganan mucho dinero, pero nunca tienen dinero. Porque su patrón es simple. Primero gastan, y lo que sobra lo intentan ahorrar. Pero nunca sobra. Porque el gasto siempre encuentra la forma de expandirse hasta consumir todo lo disponible. Y he visto otros que ganan menos, pero viven en expansión constante. Porque su orden es diferente. Primero invierten en educación, en herramientas, en salud, en habilidades, en crecimiento. Y luego viven con lo que queda. Y curiosamente, siempre queda más de lo que esperaban. Porque el dinero no responde solo a cuánto ganas, responde al orden en el que lo administras. El 10º mandamiento te pide fe activa. No la fe pasiva que espera milagros sin moverse. No la fe que dice cuando tenga más, entonces haré las cosas bien. Sino la fe que actúa como si la abundancia ya estuviera en camino. La fe que siembra aunque el terreno parezca seco. La fe que invierte aunque la cuenta esté casi vacía. La fe que prioriza crecimiento cuando todavía hay escasez visible. Porque entiende algo que pocos entienden. El ciclo no se activa con la espera, se activa con la acción. Y aquí es donde todo se conecta. Estos 10 mandamientos no son teoría espiritual ni reglas antiguas desconectadas de la realidad. Son patrones de comportamiento financiero disfrazados de sabiduría ancestral. Respeto al dinero. Paciencia. Multiplicación. Libertad. Discernimiento. Levantarte. Aprender del error. Entender el tiempo. Disciplina. Y orden de prioridades. Cuando los aplicas juntos, no solo cambias tu cuenta bancaria, cambias tu identidad. Porque al final, el dinero no revela lo que tienes, revela en quién te estás convirtiendo. No están escritos en piedra como los de Moisés, están escritos en experiencias de miles de años, en decisiones, en caídas, en reconstrucciones, en parábolas antiguas que siguen siendo verdad hoy. Son principios que no caducan porque no dependen de una época, dependen de la naturaleza misma de cómo funciona la abundancia. No necesitas creer en Dios para que funcionen, necesitas creer en principios. Necesitas aplicarlos. Necesitas encarnarlos. Necesitas ser congruente con ellos, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando nadie te está aplaudiendo. Porque estos mandamientos no premian la fe ciega, premian la acción consciente. Premian al que entiende las leyes invisibles del dinero y decide respetarlas en lugar de ignorarlas.
Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, no fue casualidad. Hay información que no solo se escucha, se reconoce. Hay verdades que no se aprenden, se recuerdan y tal vez este sea uno de esos momentos. Porque hay puertas que solo se abren con la llave correcta. Y esas llaves están en las 7 claves de mi sistema llamado los códigos de la mente rica. Allí no solo recibes información, recibes dirección. Recibes prácticas. Recibes reprogramación. Recibes estructura mental para empezar a pensar como alguien que construye, no como alguien que espera. Son prácticas diarias, declaraciones de poder, técnicas que he destilado de años de estudio, de errores, de negocios, de pérdidas y reconstrucción. El acceso está en el enlace de la descripción. Pero entiende algo importante. Esto no es para curiosos, es para comprometidos, para quienes están listos para dejar de ser víctimas de sus circunstancias y empezar a convertirse en arquitectos de su destino. Para quienes entienden que el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento disfrazado de educación. Los 10 mandamientos que acabas de escuchar son el mapa. Los códigos de la mente rica son la brújula. Juntos te muestran dirección, pero el camino lo caminas tú. La decisión la tomas tú y el momento es ahora. Nos vemos en el próximo mensaje.